primero, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer, así como tú decías, Paula, yo agradezco el espacio, el apoyo y la orientación que siempre como dirección de investigación nos han dado a los académicos, a los estudiantes. Esta es una tremenda oportunidad, tal como tú decías, de acercar la investigación. Nosotros como escuela siempre hemos incentivado incorporar y generar este vínculo entre la docencia, el quehacer profesional y la investigación, no solo pensando en formar futuros investigadores, sino también porque tiene que ver con la rigurosidad del quehacer profesional independiente de dónde te desempeñes o en qué área finalmente te desarrolles como futuro psicólogo. Entonces, para nosotros creemos que esta es una tremenda oportunidad. Mauricio nos ha estado acompañando ya este es el segundo año. Eso implica continuidad además en su trabajo. Bueno, les presento a Mauricio Soto. Mauricio es psicólogo, ya se acaba de titular hace poquito, pero él es parte del magíster en psicología clínica. Eh, y esto fue lo que digo siempre, son las sincronías, de repente se generan en conversaciones con una psiquiatra, que es Dafne Díaz Tendero, que creo que también nos acompaña hoy día en esta presentación. Ella estaba haciendo un taller de mindfulness con primera línea en salud y nos planteaba, me gustaría evaluar qué pasa, la efectividad de esta intervención, porque además estamos cambiando modalidad. El mindfulness tiene ciertos protocolos o cierta cantidad de sesiones que hay que seguir rigurosamente, pero dado el contexto de pandemia teníamos que cambiar, no podíamos exigir tantas sesiones si la gente estaba tan cansada, que fuera efectivamente un apoyo y no un estrés adicional. Y en ese contexto, Dafne nos contacta y empieza a surgir esta idea, que además sintoniza muy bien con lo que venía trabajando Mauricio desde hace un tiempo, y dijimos, ¿por qué no juntamos esfuerzos y energía y conocimiento y hagamos esto en conjunto? Entonces hemos estado trabajando durante todo este año en este proyecto que Mauricio les va a contar cómo ha resultado. Y como les decía, tiene que ver básicamente con investigación aplicada, poder saber cuál es la efectividad de una modalidad distinta de una intervención que tiene harta evidencia en el extranjero, pero no así en Chile. Así es que con mucho orgullo, con mucha alegría, presento a Mauricio. Él es el fiel reflejo del perfil de estudiante que quisiéramos o que queremos para futuros psicólogos en psicología en nuestra escuela, con mucha iniciativa, mucho compromiso y mucha dedicación en su trabajo. Así es que no le quito más tiempo, los protagonistas hoy día son los estudiantes, así es que Mauricio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora, también. Muchísimas gracias a FEI, a todo el programa por el espacio. En primer lugar, comentarles que la investigación busca, tal como mencionaba Claudia, buscar identificar si existen distintos efectos a partir de la misma intervención. En ese sentido, comentarles que dentro de la introducción, tal como comenta también la profesora, hubo un proceso. En primer lugar, teníamos una idea original que buscaba realizar una revisión sistemática de la literatura y a partir de eso mismo poder llegar a un conocimiento a partir de esta misma disciplina, pero dentro del contexto escolar. Sin embargo, como llegó el contexto pandemia y también el proyecto FACE se tuvo que adaptar, el proyecto de investigación buscó centrarse en aquellas personas que más lo necesitaban. Entre ellos destacaban los funcionarios de salud. Fue allí cuando, a partir de este vínculo con Daphne, llegamos a una intervención que buscaba tratar de dar estas mismas herramientas, estos mismos espacios de contención a estos profesionales, y con ello era sumamente importante buscar un espacio de identificar si esto era una buena idea, si esto podía funcionar y si podía también mantenerse en el tiempo, al igual que, por ejemplo, esta misma presentación de FEI, en donde este mismo cambio nos trajo una invitación y con ello también un aprendizaje. En ese sentido, contarle un poco el contexto, teníamos, a partir de este mismo contexto de pandemia, los profesionales de la salud se lograba identificar que había un cambio en su trabajo. En primer lugar, se estaba viviendo distintas situaciones laborales infrecuentes, lo cual consideraba mayor demanda laboral, cambios constantes en sus roles y lugares de trabajo, un distanciamiento constante también a su grupo primario, que vendrían siendo aquellas personas que quizás podía transmitir un contagio, la posibilidad de contagiarse a sí mismo y también el hecho de que presenciaran distintas ausencias de sus compañeros y compañeras de trabajo a partir del mismo virus. Entonces, constantemente dentro del ámbito laboral y fuera de él también se vivía con esa angustia, con esa complejidad en términos de COVID-19. Entonces comenzamos a preguntarnos qué pasaba con su salud mental, qué posibles consecuencias o también cómo estaban sobrellevando este mismo contexto. Fue allí cuando nace una intervención en donde se caracteriza por ser un taller de mindfulness basado en un programa de reducción de estrés, que se traduce también al MBSR, pero que, tal como decía Claudia, está tiene un protocolo bastante rígido de 8 sesiones, pero aquí se trató de flexibilizar lo más posible para también adaptarnos a un grupo que lamentablemente es súper difícil llegar.
considerando también que si tenían una alta demanda laboral, tampoco, no podían destinar tanto tiempo a espacios de salud mental. Entonces, en ese sentido, se desarrolló este taller, destacando 5 sesiones, en primer lugar, desde la conciencia plena, y ya comenzando a identificar, por ejemplo, las distintas meditaciones, cómo funcionaba la corporalidad, la propia compasión y autocompasión de sí mismo, y también la meditación caminando, que era ya un punto en donde podíamos aplicar esto en el día a día, también en nuestras actividades diarias. En ese sentido, es importante destacar que la instructora es la doctora Daphne Díaz Tenderos, ella es médica cirujano y también especialista de lo que es el área de la psiquiatría, y las personas que participaron de esta intervención eran funcionarios del Instituto Psiquiátrico, doctor José Orwitz, y también distintas personas que estaban interesadas en participar, que fueran parte de la red asistencial del Servicio Metropolitano Norte. Fueron 33 participantes en total, dentro de los cuales 26 eran mujeres y 7 hombres, y todos se caracterizaban por ser funcionarios dentro de este contexto de pandemia y trabajando. Dentro de las motivaciones y la búsqueda en sí dentro de la investigación era analizar y describir el proceso de cambio que se vivía luego de esta intervención, pero más considerando como un proceso de seguimiento en términos temporales, a partir de los niveles de autocompasión, de mindfulness y también de salud mental, que se traducían en de un instrumento que lograba identificar niveles de depresión, ansiedad y estrés como sintomatología. A partir de eso se desarrolló una metodología diseño preexperimental de tipo pre-prueba, post-prueba, y también con grupo único. Y eso es súper importante porque, considerando también el contexto, no podíamos quitarle más tiempo a profesionales de la salud para que funcionaran como grupo control, y también nos íbamos adaptando constantemente a los distintos grupos que eran capaces de integrarse en la intervención. Siempre dependía también de la disponibilidad laboral y también de los mismos integrantes que se sumaban a esta intervención. En ese sentido, tal como les comentaba, tiene un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional, pero que busca hacer un seguimiento temporal. Es decir, no se habla de causalidad, sino que se identifica a partir de esta misma investigación que dentro de las 5 semanas se busca ver si hay algún cambio. En sí no podemos explicar por qué el cambio, no podemos asignar a la intervención como causante de ese cambio, pero sí se puede estipular que existió, sin saber y sin tener ese control. La recolección de datos se realizó a partir de SurveyMonkey, el análisis estadístico con SPSS, y los instrumentos que destacan vendría siendo el SCS, que vendría siendo el instrumento para medir autocompasión, que busca a partir de 5 subescalas identificar qué tan amables somos con nosotros mismos, con nosotros mismos. El FFMQ es el cuestionario que también se asemeja a lo que vendría siendo la autocompasión, pero centrado en atención plena, lo cual busca en sí identificar si hay o no un aprendizaje en mindfulness a partir de las 5 facetas que son más importantes en términos de estado. Y también tenemos el DAS-21, que es la escala que hablábamos de la sintomatología, identificando si existe depresión, ansiedad y o estrés. A partir de esta misma investigación se logra identificar distintos resultados estadísticos. En sí, estos están bastante resumidos, pero destacan aquellos en donde se ve una diferencia o un resultado significativo. En sí, se logra identificar que dentro de la subescala de lo que vendría siendo autocompasión, se logra identificar que en temáticas de juicio, comparando pre y post, hay una diferencia significativa, puesto a que el P dentro de la prueba T-Student, para muestra relacionada, destaca como menor a 0,05 y por ende se puede rechazar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis alternativa, lo cual expone que dentro de las 5 semanas, sin saber, tal como veíamos recién, el causante, se puede estipular que disminuyó significativamente el autojuicio de los participantes. Lo mismo pasó también con las categorías de sobreidentificación y aislamiento para este tipo de escala, pero aquí se realizó otra prueba estadística, principalmente porque la distribución de datos no se daba de manera normal, así que tuvimos que adaptarnos en ese sentido con el análisis, y se realizó la prueba de rangos con signos de Wilcox, en donde las dos destacaban en primer lugar 0,001 en P y la otra es 0,008, es decir, las dos menores a 0,05, buscando un 95% de confianza. Con respecto a FFMQ, que vendría siendo este nivel para medir aprendizaje en mindfulness, se logró identificar que dentro de las subescalas la única que destacó una diferencia significativa y también positiva vendría siendo el no juicio, lo cual expone también que hubo un aprendizaje en ese sentido, hubo un cambio significativo, mientras que el DAS-21 se logra identificar que hay un cambio significativo entre lo que vendría siendo los niveles de ansiedad de las personas en términos de sintomatología y también de malestar general, es decir, de términos como de
de sufrimiento también y de sintomatología tanto de estrés, ansiedad y depresión, pero en un aspecto más global. A partir de esto se logra identificar que como conclusiones efectivamente hay una disminución significativa de las subescalas, en este caso centrado en el instrumento de autocompasión, que caracterizan, por ejemplo, una disminución del autojuicio, que se vincula directamente con el hecho de realizar evaluaciones críticas y negativas a nosotros mismos en términos de aquellas situaciones en las cuales cometemos errores, es decir, se logra identificar que las personas disminuyeron esta forma de criticarse a sí mismas también luego de estas 5 sesiones, o 5 semanas mejor dicho. También disminuyó el aislamiento, que se caracteriza por ser este fenómeno donde tendemos a evitar el contacto cuando nos sentimos con un espacio de sufrimiento porque sentimos que, o desde esta idea errónea de que lo tenemos que vivir de manera solitaria, sin apoyarnos en nuestras redes de apoyo. Y también la sobreidentificación, que es decir, se traduce con esta búsqueda de, o más que una búsqueda, una idea automática de que la vivencia es mayor de lo que merece una cierta situación. Es decir, nos podemos identificar y sobreidentificar con el sufrimiento ajeno y por ende esta sobreempatía facilitaba que los profesionales de la salud podían también verse afectados con el sufrimiento de sus pacientes, pero aquí se logra ver una disminución en esa temática. Por otro lado, tenemos dentro de lo que vendría siendo el aprendizaje mindfulness, una disminución dentro de la subescala de no juicio ante la experiencia interna, que busca identificar que existe una forma de no evaluativa, es decir, no identificar si está bueno, si está malo, y también no juzgar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es decir, aquí comienza a vivirse en ese sentido. Y en este caso, hubo una disminución significativa, es decir, las personas dentro de estas 5 semanas lograron identificar que ya no era tan necesario preguntarse constantemente por qué estaban pensando, por qué estaban sintiendo. Solamente se conectaban y se hacían conscientes también a partir de esa misma experiencia. Y por último, en términos de DAS-21, se logra también identificar esta misma disminución significativa en sintomatología ansiosa, lo cual destacó, a diferencia de lo que vendría siendo la subescala de estrés y la subescala de depresión, aquí destacaba la sintomatología ansiosa y también, como lo veíamos recién, el malestar general, es decir, disminuyó esta sintomatología asociada a sufrimiento o malestar. En términos ya personales, con respecto a las conclusiones, tal como comentaba la profesora Claudia, ha sido un espacio, FEI, para poder conectar no solamente con un aprendizaje teórico, sino que también en la práctica poder tener y construir vínculos dentro de lo que es la investigación. El hecho de trabajar con la profesora Claudia, también con el equipo de FEI, con la psiquiatra Dafne Díaz Tenderos, fue un espacio súper enriquecedor para también ir evolucionando, ir adaptando una investigación que antes en la teoría era bastante básica, era bastante teórica, pero que en la práctica se transformó en algo más allá y que también podría facilitar que espacios de salud mental puedan mantenerse en los mismos lugares. Porque tal como nos mencionaba también Paula, llegó un punto en donde COVID nació, COVID apareció, no podemos evitar que exista, pero sí podemos aprender. Y en este caso, este mismo workshop también es un sinónimo de que podemos construir cosas y mantenerlas a partir de este mismo espacio, de ese mismo aprendizaje. Entonces, este tipo de intervenciones que nacieron a partir de un contexto online, que nacieron también en una búsqueda constante de facilitar una salud mental para profesionales y también un sinfín de intervenciones también que nacieron a partir de esta misma temática y contexto, vale la pena también investigar, vale la pena buscar y que mantengan ese mismo estado para que de esa manera también nos quedemos con lo bueno de todo este contexto que nos trajo. Así que aprovecho a agradecerles a todo el equipo, a profesora Claudia también por el hecho de, tal como ya mencionaba, acompañarme en el proceso, estar constantemente también ahí, también a la profesional Dafne, que siento que ha sido sumamente, como ha construido mucha confianza para a partir de este mismo estudio poder dar libertad en que yo pueda intervenir, más que intervenir, poder evaluar una intervención que ella realizado y con ello también levantar esta información que se busca y va a intentar un cambio y una mantención de este mismo espacio. Muchas gracias y acabo de finalizar mi presentación.